Muy buenos días para todos y para todas. Es para mí un gran placer iniciar este nuevo curso virtual aquí en Cursa Virtual. En este caso, esta introducción a la filosofía de Gilles Deleuze, conceptos, perceptos, afectos, así hemos titulado este nuevo seminario aquí en Cursa Virtual. Bueno, tengo muchas ganas, estoy muy entusiasmado por iniciar este nuevo ciclo, esta nueva cursada, este nuevo recorrido en conjunto. Muy bien, antes que nada quería pedirles si pueden presentarse en el foro de la cursada. La idea básicamente es que esta primera semana sea una semana de presentaciones, o sea que digan su formación y sobre todo por qué están interesados en adentrarse en la filosofía de Gilles Deleuze, si han leído algo sobre Deleuze, qué han leído. Eso es importante para mí también para tener en cuenta cómo está configurado el grupo y también para que se vayan conociendo entre ustedes mismos y también puedan interactuar, que esa es la idea de este curso, que no sea solamente un monólogo, sino que ustedes en el foro puedan interactuar, hacerse consultas mutuamente, hacer sus aportaciones. Esto lo digo desde la primera clase, desde el minuto uno. Háganlo, ¿no? Traten de quitarse todo tipo de timidez y participen activamente del foro de la cursada, porque eso hace al curso mucho más vital, mucho más dinámico sobre todo. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. La primera clase está titulada Empirismo Trascendental, pero antes que nada, a ver, algunas consideraciones iniciales, digamos, ¿no? La idea de este curso es que este curso sea efectivamente, como está titulado, una introducción a la filosofía de Gilles Deleuze. Eso quiere decir que no vamos a analizar en detalle cada uno de los textos. O sea, la idea de este curso, digamos, como el objetivo que tiene este curso es proveerles herramientas conceptuales, nociones, contextualizar, explicar la dinámica, explicar los conceptos, temas y problemas fundamentales, darles una caja de herramientas, como decía Michel Foucault, que era su filosofía, una caja de herramientas para que ustedes después puedan leer los textos de Deleuze. Yo por supuesto que ahora vamos a ir desarrollando y vamos a ver un montón de textos y voy a leer un montón de textos y voy a sugerirles qué leer, digamos, pero por supuesto que como es una introducción, no es que vamos a profundizar, por ejemplo, en el Antiedipo o en Mil Mesetas o en Crítica y Clínica o en la imagen-tiempo y la imagen-movimiento. Es decir, vamos a hacer un recorrido de los principales conceptos, situarlos históricamente, tratar de reformular y tratar de configurar contra quién discutía Deleuze, cómo se configura su propio pensamiento, las diferentes etapas. Esta es la idea. O sea, si ustedes han leído poco o de un modo caótico a Deleuze, es un curso ideal, digamos, ¿no? O si han leído mucho un libro, por ejemplo, como el Antiedipo, que suele pasar que es un libro muy estudiado, pero por ejemplo no conocen tanto otros textos, también, digamos. La idea es eso, que cuando terminen puedan leer con total autonomía y tengan en cuenta sobre todo y puedan conocer un vocabulario, un léxico, porque Deleuze tiene un léxico particular, ¿no? Como todo gran filósofo tiene su propio léxico. Y de hecho, y con esto podemos empezar ya en forma directa esta clase, el propio Deleuze decía que su filosofía consistía en crear conceptos. Eso ya implica una definición importante, por ejemplo, que la filosofía es creadora. Esto no es así en todos los filósofos. Algunos filósofos tienen otra visión de la filosofía. Para Deleuze, la filosofía es básicamente creadora. Por tanto, un filósofo está en pie de igualdad de cualquier otro creador, por ejemplo, de un pintor, de un escritor, pero también de un científico. Cada uno tiene diferentes formas de crear, ¿no? Un científico crea con funciones, un artista crea con perceptos, un músico crea con afectos y un filósofo crea con conceptos, ¿no? Podemos pensar la filosofía. Voy a iniciar la clase leyendo mi material de lectura. Todas las clases yo arranco con mi material de lectura y luego ahora vamos a ir desplegando una cantidad de libros que tengo que son impresionantes. Y también otro elemento que va a ser importante en este curso es el abecedario. Probablemente ustedes quizás ya conozcan, en YouTube me parece que está todo subido y está fragmentado. El abecedario de Gilles Deleuze, que acá yo lo tengo en DVD, son 3 DVDs. Es extraordinario, es una forma muy didáctica que el propio filósofo, que el propio Gilles Deleuze tiene de presentar su pensamiento, ¿no? Obviamente, como el título lo indica, lo que Deleuze va haciendo en diálogo con Claire Parnet
que fue una alumna, discípula de él, es a partir de la dinámica del abecedario, la A, la B, la C, la D, etcétera, es ir tomando cada letra como el punto de partida para definir un concepto. Esto lo vamos a hacer en la clase de hoy. Por ejemplo, en la clase de hoy vamos a tomar dos letras, la letra H, d'Histoire de la Philosophie, Historia de la Filosofía, y la letra K de Kant. Vamos a tomar esas dos. Cada clase vamos a tomar una o dos letras y yo voy a reconstruir un poco lo que plantea el propio Deleuze en el abecedario. Seguramente podemos ir subiendo también al foro de la cursada ese fragmento si está en YouTube, ¿no? Porque puede ser piola también y puede ayudar a contextualizar. Así que cada clase también voy a mencionar una letra y la vamos a desarrollar. Este video, el l'Abécédaire de Gilles Deleuze, se filmó en París, en su casa, en 1988 y 1989, y se estrenó una vez que Deleuze murió, ¿no? Luego de su muerte, en 1995. Él fallece y, si mal no recuerdo, en 1996 se transmite, ¿no? Y fue la única intervención que hizo Deleuze desde el punto de vista audiovisual. Así que este es un material que nos va a acompañar hasta la octava clase, todas las clases, el abecedario. Bueno, vamos a arrancar con el material de lectura. A ver, Gilles Deleuze nació en 1925, murió en 1995. Es importante a veces conocer un poco la biografía de los filósofos, como pregunta yo les hago y yo me hago a mí mismo. Bueno, creo que sí. Creo que no porque uno pueda reducir desde el punto de vista psicoanalítico, por así decirlo, una conceptualidad, un trabajo conceptual, digamos, a una vida, pero indudablemente hay una relación. Esos conceptos que tiene Deleuze o cualquier filósofo no caen del cielo, nacen de un cuerpo. Y más en este filósofo, que es un filósofo donde la corporalidad es fundamental, nacen de un cuerpo. Y ese cuerpo es un cuerpo histórico, situado históricamente, y por supuesto que la biografía es importante si tenemos en cuenta estos dos vectores. Yo les voy a recomendar una muy buena biografía que seguramente no esta clase, pero más adelante voy a mostrárselas, que es un ladrillo enorme, que es la biografía cruzada de François Dos, que se llama Gilles Deleuze y Félix Guattari, una biografía cruzada. Es una excelente biografía de los dos pensadores que yo utilicé también para el curso que dimos aquí en Cursa Virtual sobre Félix Guattari a principio de año. Entonces ahí tiene una muy buena biografía de Deleuze. De todas maneras, a ver, en principio, más que entrar en su vida, ahora quiero entrar en sus periodos de pensamiento, que esto es muy importante, entender cómo está dividido el pensamiento deleuziano. Obviamente estamos hablando de un filósofo de la segunda mitad del siglo XX, su pensamiento está claramente marcado allí. Sus producciones aparecen a partir de 1954, o sea, allí empieza a publicar en 1954 con un texto sobre David Hume, el filósofo empirista, y luego en la década del 60 y sobre todo en la década del 70. Es un filósofo muy situado en la década del 60 y 70, y desde el punto de vista de los acontecimientos hay un momento que es mayo del 68, que es importante también para entender un periodo, que es el periodo político de Deleuze. Entonces, situémonos en Francia en la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, en general, hay tres formas de pensar, los comentaristas están de acuerdo, porque además el propio filósofo autorizó a pensar su propia filosofía así, que hay algo así como tres periodos de la obra de Deleuze. Un periodo que podemos llamar ontológico monográfico, que va de 1952 a 1970 aproximadamente. Esto, por supuesto, es aproximado y no es excluyente. Es decir, hay reflexiones ontológicas luego de 1970, por supuesto. Hay un periodo político militante que va más o menos de 1970 a 1980. Y hay un periodo que podemos llamar estético-afectivo, que va de 1980 a 1995. Vamos a ver esta clase y la próxima clase vamos a centrarnos en el primer periodo, que es el periodo que podemos llamar ontológico monográfico. ¿Por qué ontológico? Porque a Deleuze le interesa básicamente trabajar cuestiones del orden de la ontología, del orden de la metafísica incluso también, digamos, ¿no?
La idea básicamente que tiene Deleuze es diseñar su propia genealogía a partir de lecturas de filósofos y escritores también, que determinan su propio corpus. Es decir, Deleuze empieza configurando, que esto lo hacen algunos filósofos también, su propio linaje. O sea, ¿a qué tradición me voy a adscribir? Dirá Deleuze, ¿no? Esa tradición está marcada, en primer lugar, por David Hume, el filósofo empirista escocés. Su trabajo final del diploma de estudios superiores en la Sorbonne, bajo la dirección de Jean Hippolyte y Canguilhem, es sobre David Hume, lo cual es una rareza, ¿no? En Francia, en aquel momento, había tres corrientes predominantes, que eran el marxismo, la fenomenología y el existencialismo sartreano. Bueno, Deleuze escribe sobre Hume. Esto es una rareza para que más o menos dimensionen, ¿no? Estaba por fuera de las modas filosóficas, de las hegemonías teóricas. Escribir sobre un filósofo empirista y encima inglés o anglosajón es extraño ya. O sea, el comienzo de la filosofía de Deleuze es una anomalía. O sea, le interesan temas por fuera de la agenda y por fuera de la hegemonía. Pero también, por supuesto, tenemos los primeros trabajos sobre Nietzsche, que los veremos hoy, sobre Kant, que también veremos hoy, sobre Proust, sobre Marcel Proust, el escritor de En busca del tiempo perdido, sobre Henri Bergson, sobre Sacher Masoch, el escritor de La Venus de las Pieles, y sobre Spinoza, obviamente, su tesis complementaria de doctorado, que esa la vamos a ver la próxima clase, voy a mencionarla, y culmina este ciclo ontológico monográfico con la edición de Diferencia y Repetición en 1968, que es su tesis de doctorado bajo la dirección de Gandillac. Es decir, en Francia digamos, el caso de las tesis de doctorado se estructura con una tesis principal y una tesis complementaria, ¿no? En el caso de Deleuze tenemos Diferencia y Repetición y Spinoza o el problema de la expresión, que acá la tengo en esta nueva edición de Isla Desierta, bellísima edición, que esta la veremos en la próxima clase cuando veamos Diferencia y Repetición. Y luego también publica en 1969 Lógica del Sentido, que de alguna manera es un complemento a su primera parte. Son textos muy ontológicos, ¿no? Veremos por qué. En este primer momento, Deleuze no tendrá ninguna intervención pública, política. Será uno de los pocos filósofos de su generación no afiliado al Partido Comunista. Esto también es muy significativo. Prácticamente toda esa camada de filósofos ha estado muy influida por el Partido Comunista francés. Althusser es una figura importante. El propio Foucault, que después es muy crítico del comunismo, tuvo una breve afiliación de 2 años, seguramente por influjo de Althusser, como dicen. Deleuze no. Tampoco es un filósofo que se ha psicoanalizado, él mismo lo dice un poco como chiste. No estoy afiliado ni al Partido Comunista, ni tampoco me he psicoanalizado, y tampoco soy hegeliano. Así, realmente es un comienzo ciertamente anómalo. Su posición se podría calificar, algunos la califican como de un dandismo individualista, de inspiración neoestoica. Esto es objeto de debate, pero claramente hay cierto dandismo, cierta singularización en el comienzo. Sin embargo, a partir de, luego del acontecimiento de mayo del 68, el propio Deleuze da un giro y dice que, según sus propias palabras, ese acontecimiento implica su pasaje a la política. Entonces, la idea de esta clase es centrarnos en este primer periodo, digamos, ¿no? Ver este linaje, este corpus, y la próxima clase luego veremos Diferencia y Repetición. Ahora, avancemos un poco, ahora voy a volver a esto, pero sigamos. El segundo periodo se llama político-militante, o lo podemos pensar en términos de político-militante, porque, obviamente, como dijimos, el 68 implica ese pasaje a la política, le interesan temas que tienen que ver, sobre todo con la cuestión, con un análisis crítico del capitalismo, y el año clave sobre todo será el 69. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Deleuze ya había defendido su tesis de doctorado, ya era doctor, con Diferencia y Repetición, es nombrado profesor en la Universidad de Vincennes, que era el centro experimental, en verdad que es una consecuencia del 68 también, una universidad abierta, mucho menos jerárquica, que era una de las conquistas, uno de los pedidos de los estudiantes, básicamente.
donde va a enseñar, va a ser la gran institución donde todavía hoy si uno va a París 8, yo estuve allí, digamos, hay un espacio de Deleuze. Deleuze es una figura fundamental, digamos, en París 8, dio clases hasta 1987, él va a Vincennes porque lo llama Michel Foucault. Foucault fue muy brevemente director del Departamento de Filosofía en el año 1969 hasta el 70, un año, cuando se va al Collège de France. Entonces, Foucault lo llama y Deleuze se instala allí y realmente es un profesor fundamental en la constitución de Vincennes y luego de lo que hoy es la Universidad París 8 Vincennes-Saint-Denis, ¿no? Y también hay otro elemento en el 69, no solamente este, sino que conoce a Félix Guattari en el 69. Entonces, y acá empiezan las obras en colaboración que están claramente marcadas por esta silla intervención política. Guattari, de alguna manera, lo politiza Deleuze, ¿no? Esto lo marca muy bien dos, ¿no? O sea, hay una suerte de influencia mutua, hay una afectación mutua, pero claramente Guattari sí era un militante que ya venía desde vieja data. Y ahí comienzan sus obras en colaboración, El Antiedipo del 72, Kafka por una literatura menor del 75, Mil mesetas del 80, luego su libro en solitario Conversaciones, Pour parler, perdón, ese viene más tarde. Hay otro libro que es Diálogos con Claire Parnet del 77, luego viene Pour parler. Y en este momento implica un fuerte giro conceptual, digamos, ¿no? O sea, respecto del primero, aparece la actividad militante o por lo menos las intervenciones de Deleuze en relación con los movimientos homosexuales, la causa palestina, la cercanía con la antipsiquiatría, la participación del GIP, del Grupo de Investigación de Prisiones, con Foucault. Guattari lo vincula con Toni Negri y lo que es el autonomismo italiano o el operaísmo italiano. Muchos se asombran incluso de verlo, digamos, en esta situación, alguna cercanía con grupos maoístas, y de alguna manera se podría calificar que, y esto lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos a eso, no ahora, digamos, ¿no? Cuando lleguemos, que las posiciones de Deleuze, por supuesto, son posiciones que él mismo piensa de izquierda, pero es una izquierda bastante singular, ¿no? Es una izquierda libertaria. Es una izquierda vinculada con el autonomismo, muy crítica del estatismo también, digamos, ¿no? Pero esto no quiero anticiparme demasiado porque ya llegaremos, ¿no? Y luego tenemos el último periodo estético-afectivo de 1980 a 1995. En este periodo se caracteriza por el abandono, o por lo menos cierta intensidad más baja, de su actividad militante, su retiro gradual de intervenciones políticas y el trabajo sobre todo centrado en el arte. Por eso se llama estético afectivo, digamos, ¿no? Por ejemplo, trabaja sobre la obra de Carmelo Bene, un autor de teatro, en 1979, sobre pintura, sobre la obra de Francis Bacon, sobre cine, los dos tomos monumentales, La imagen movimiento y La imagen tiempo del 83 y 85, sobre el barroco, a propósito de la filosofía de Leibniz, sobre la literatura, que ya venía, porque por supuesto de Proust ya hay un texto en la década del 60, digamos, ¿no? Y de Sacher-Masoch. La literatura va a ser una compañía y un territorio de pensamiento muy importante para Deleuze, yo les diría desde el inicio a la par que la filosofía. Pero acá, en la década del 80, aparece sobre todo la tradición angloamericana, que le interesa particularmente a Deleuze, la obra de Beckett, por ejemplo, la obra de Lawrence, la obra de Thomas Wolfe, la obra de Scott Fitzgerald, la obra de los Beatniks, de Jack Kerouac, y también va a publicar libros sobre sus colegas y amigos Michel Foucault en el 86 y François Châtelet en el 88, ¿no? Finalmente, Pour parler, esta obra que recién les mencioné, que es Conversaciones, no diálogos, no confundir, diálogos es del 77, Conversaciones es de 1990, que es una suerte de balance, que la vamos a usar, es esta Conversaciones, vamos a usarla en la clase de hoy y en varias clases, ¿no? Y luego, ¿qué es que la filosofía? O sea, ¿qué es la filosofía? Coescrito con Guattari, también en 1991. Bueno, tiene cercanías con el gobierno de François Mitterrand, el gobierno socialista, pero sus posiciones son algo más moderadas, y quiero decir, ya por ahí hay un cambio bastante sustancial respecto de la época del Antiedipo.
Pero bueno, esto es un poco para que tengan en cuenta. Vamos a ir profundizando clase a clase cada uno de estos periodos. La clase de hoy, la próxima, centrémonos ahora en la cuestión ontológica monográfica, ¿no? En la ontología de Deleuze. Van a ver que esa ontología después tiene impacto en la política y la política tiene impacto en la estética. O sea, ontología, política y estética como tres periodos están entrelazados. O sea, no es un periodo que saque al otro. Por supuesto que la reflexión ontológica va a estar siempre y de alguna manera la cuestión política y estética van a estar en germen, van a estar germinalmente, van a ver ustedes ya desde el comienzo también. Entonces, no hay que verlo tanto como una sucesión que una saca a la otra, sino como una suerte de capas. A veces hay una capa más arriba, a veces esa capa pasa de arriba abajo, pero en Deleuze es muy claro que están estas tres dimensiones, la ontología, la política y la estética. Vamos a comenzar por la ontología. ¿Cómo presentamos esta filosofía? ¿Cómo se presenta esta filosofía? La filosofía de Deleuze es una filosofía que podemos pensarla a partir del movimiento, ¿no? Es una filosofía, hay un gran analista que es David Lapouchade, que tiene un texto sobre Deleuze que se llama Los movimientos aberrantes, ¿no? La filosofía de Deleuze es una filosofía del movimiento, es una filosofía de la multiplicidad, es una filosofía anárquica en el sentido de que no tiene arjé, o sea, no hay un principio ordenador. Es una filosofía de la relación, de las relaciones. Por tanto, todo es un compuesto de relaciones en un plano inmanente, en un plano de esta dimensión, es decir, es una filosofía crítica de la trascendencia, donde el punto de partida siempre es entender cómo se relacionan las cosas y cómo nos afectamos mutuamente en tanto y en cuanto los cuerpos se mueven en ese plano de inmanencia. Van a ver que voy a decir muchas palabras que probablemente haya que explicar, pero hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Yo anoté en mi material de lectura para ordenar un poco esto que recién dije en dos puntos fundamentales. La filosofía de Deleuze es un sistema móvil de pliegues que alteran la relación con el afuera. Se trata de una filosofía creadora, como dijimos, ni contemplativa, ni reflexiva, ni histórica. Esto también es muy importante, que se opone a. Entonces, primero también entendemos contra quién escribe Deleuze, porque eso también es muy importante para entender. Los filósofos a veces son más o menos explícitos respecto de contra quién escriben. El caso de Deleuze es bastante explícito. Entonces, el primer punto es la filosofía de Deleuze para Deleuze es creadora. Un filósofo, ¿qué hace? ¿Qué es? Es un individuo o una singularidad que crea. ¿Y qué crea? Conceptos. ¿Y qué es un concepto? Bueno, un concepto es algo así como, no es exactamente lo mismo que una idea, o sea, un torrente de ideas. Uno podría pensar que el torrente de ideas es algo así como un flujo o como un material bruto. Pensémoslo como un escultor. El torrente de ideas es como un pedazo de piedra en bruto que tiene un escultor. Y el concepto es tomar ese torrente de ideas y esculpirlo y hacer una obra de arte, hacer una escultura. Esta es la idea. O sea, un concepto tiene que estar muy bien delimitado, tiene una definición, tiene atributos, tiene características particulares. Y está sobre todo tallado de ese torrente de ideas, que es un material que fluye, ¿no? Tenemos que pensarlo así, pero un filósofo, como dice Deleuze, no es ni alguien que contempla, no es alguien que haga historia de la filosofía. Ahora vamos a verlo, se vale de la historia de la filosofía, pero no es un historiador de la filosofía, por lo menos no solamente. Y tampoco es alguien que comunique, no es un comunicador. Para Deleuze la filosofía no tiene nada que ver con los debates. Un filósofo crea. Ahora vamos a verlo bien a partir del abecedario. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto, ¿a qué se opone la filosofía de Deleuze? La filosofía de Deleuze se opone a 4 elementos. A la filosofía de la representación, es decir, es una crítica muy, muy clara a la representación. Esto ya lo veremos con diferencia y repetición. Es decir, es una filosofía crítica del platonismo, es muy antiplatónica, crítica del idealismo, es muy crítica de Hegel sobre todo, es muy anti-hegeliana, digamos. Yo diría que entre Platón y Hegel están
las oposiciones más fuertes a la filosofía de Deleuze. ¿Qué quiere decir que critica la representación? Bueno, que no piensa en términos representativos Deleuze, ¿no? O sea, representar es algo así como volver a ser presente algo que de hecho existe, es decir, es duplicar mentalmente algo que de hecho existe. O sea, la filosofía de Deleuze no va a pensar representativamente, su método no es representativo. La filosofía de Deleuze tampoco es dialéctica, o sea, es crítica de la dialéctica de la identidad sintética hegeliana, es muy anti-hegeliana, es decir, no piensa en términos dialécticos, no es triádica. Es decir, pensemos que la dialéctica se estructura como una tesis, una antítesis y una Aufhebung, una superación de esa síntesis y de esa tesis y antítesis. ¿Qué es la Aufhebung? Bueno, si yo digo A, luego digo B, la Aufhebung es la superación dialéctica, ¿no? ¿Cuál es el problema con esa superación dialéctica? Es que la diferencia se borra, se asimila. Y esto lo veremos en diferencia y repetición. El problema es ese, que la diferencia termina siendo neutralizada, termina siendo eliminada, elidida, borrada desde el punto de vista dialéctico. Y Deleuze va a querer liberar la diferencia. Va a querer primero definirla, no neutralizarla, no borrarla, no asimilarla, no sintetizarla. Por eso no va a ser hegeliana su filosofía. El tercer punto, la filosofía de Deleuze no va a priorizar el ser, como la de, por ejemplo, la de Platón o la de Heidegger, ¿no? Es decir, el ser como presencia. No, la filosofía de Deleuze va a ser una filosofía que va a pensar a partir del acontecimiento, no tanto del ser, digamos, ¿no? El ser siempre va a ser bastante problemático para Deleuze, digamos, ¿no? Y tampoco, y este es el cuarto punto, la filosofía de Deleuze va a ser crítica del sujeto trascendental ahistórico kantiano. O sea, tampoco va a pensar a partir de un sujeto trascendental ni de un ser. Entonces, ¿a partir de qué va a pensar? Y a partir de relaciones, a partir de vínculos entre cuerpos, ¿no? A partir de acontecimientos, uno en tanto singularidad o individuo, porque Deleuze no usa el término individuo, más bien habla de singularizaciones. Cada uno de nosotros tiene singularizaciones, tiene una forma de ser particular, pero esa forma de ser particular es inescindible de su impacto con el acontecimiento. Es decir, en el acontecimiento nos afectamos mutuamente, por tanto, no podemos separar nuestra individualidad o singularización de la afectación de otros. Y nosotros también afectamos a los demás. Por tanto, es muy importante la singularidad en Deleuze, ¿no? Se preserva y se protege, pero la singularidad no se puede definir sin el otro, o sin el acontecimiento que nos constituye. ¿Se entiende? Esto de a poco lo vamos a ir desarrollando. Entonces es un sistema que invierte radicalmente el platonismo para constituirse desde la diferencia liberada, esta diferencia que no va a ser sintetizada, y el acontecimiento se torna un sentido. Sintéticamente, a ver, ¿por qué es crítica del platonismo? Porque el platonismo es una filosofía de la duplicación. O sea, el platonismo dice, Juan es bueno, Pedro es bueno, y ambos son buenos en virtud de una idea de bondad. Por tanto, lo que existe es la idea de bondad. Esa idea de bondad que es trascendente, que está acá, supongamos, se conecta con dos particulares, que son Juan y Pedro. Juan y Pedro participan de la idea de bondad que está acá arriba. Por tanto, ellos no existen, no tienen entidad en su plano de inmanencia, sino están enganchados, por así decir, sino participan de la idea de bondad que está acá arriba. Eso implica una duplicación, de alguna manera, porque tenés la idea de bondad y los individuos bondadosos o los individuos justos. Es decir, hay obviamente un mundo de universales y un mundo de particulares. Es el mito de la caverna, es la sombra, digamos. Juan y Pedro estarían dentro de la caverna y no pueden ver básicamente que más allá está la idea que los ilumina, ¿no? Para Deleuze esta forma de pensar no tiene sentido. Es decir, en definitiva, en ese sentido es muy nietzscheano, como lo veremos, es crítico de esta duplicación, y lo que va a plantear es un punto de partida empírico, ¿no? Empírico. El punto de partida es el plano de inmanencia. No hay trascendencia, no hay idea. Nadie accedió a la idea platónica. Por tanto, Deleuze va a ser muy crítica de esta cuestión.
¿Mm? Sobre todo también porque eso implica un desprecio de las particularidades en el plano de inmanencia, o sea, no tienen entidad en tanto y en cuanto participan de la idea, pero nuestra singularización en el plano de inmanencia está en una relación de dependencia con esa idea. El último punto de mi material de lectura, este sistema deleuziano podemos denominarlo empirismo trascendental e impersonal. Por eso pusimos a esta clase empirismo trascendental, ¿no? No está apoyado en un principio no hipotético, no parte de una unidad, sino de la multiplicidad. Sin embargo, la experiencia empírica es la única condición de posibilidad del conocimiento. Es esta experiencia, siempre cambiante, la que moldea nuestra subjetividad impersonal, una identidad provisoria y en devenir. Leo todo y ahora explico bien. El trascendental deleuziano no es el sujeto, como en Kant, sino la experiencia, su primera etapa, o el deseo en su segunda etapa. Por ello, la condición de posibilidad del conocimiento siempre es de lo singular y no de lo universal. Esta sistematicidad revela la vocación clásica en el diseño de la ontología deleuziana. El sistema deleuziano, al carecer de arjé es una palabra griega que implica raíz, fundamento, esencia, unidad, determina una epistemología anarquista y pluralista cercana a las ideas, por ejemplo, de Paul Feyerabend y al trabajo científico de René Thom o de Ilya Prigogine. Estas son otras referencias que no importa, no quiero profundizar ahora esto. Quiero sobre todo explicarles con un poco más de detalle lo primero. Espero que quede claro entonces contra quién va a filosofar Deleuze, contra el platonismo, contra el hegelianismo, contra estas cuestiones que ya definimos, el ser, la identidad sintética hegeliana. ¿Qué es entonces la filosofía de Deleuze? Es una filosofía empírica que parte del empirie, que parte de lo que él llama el plano de inmanencia. Es una filosofía impersonal porque no va a partir de la subjetividad trascendental, es decir, quiero decir, el sujeto o la personalización va a estar siempre en función del acontecimiento. No está apoyado en un principio no hipotético, no parte de la unidad sino de la multiplicidad. Es una filosofía de la multiplicidad, vale decir, para Deleuze lo múltiple no es un adjetivo, no es, por ejemplo, este territorio reúne múltiples materiales. No, para Deleuze hay multiplicidad. Lo múltiple es sustantivo, no adjetivo. Lo múltiple o la multiplicidad es la condición de posibilidad. Es decir, todo lo que podemos decir lo decimos de la multiplicidad. La experiencia empírica entonces es la única condición de posibilidad del conocimiento. O sea, no hay conocimiento, no hay filosofía sin experiencia empírica. Y en la experiencia empírica siempre es inmanente, no trascendente, relacional, implica una relación de mutua afectación. Yo afecto a otro y otro me afecta a mí, desde el punto de vista de los afectos, de la percepción, del conocimiento. Por tanto, el punto de partida, la condición de posibilidad de conocimiento es la transformación, es el devenir, porque la inmanencia y lo empírico está en permanente transformación y devenir. Entonces, el trascendental o la condición de posibilidad de conocimiento no es el sujeto. Para Kant, el conocimiento parte del sujeto, de la subjetividad. Es el sujeto el que determina el mundo. O sea, no hay conocimiento sin una subjetividad ahistórica por medio de la cual yo conozco el mundo empíricamente a través del espacio y tiempo, que son intuiciones puras de la sensibilidad, y luego de categorías de mi entendimiento que procesan ese dato empírico. Sin sujeto ahistórico universal no hay conocimiento. Esto para Kant. Para Deleuze no hay tal sujeto. Para Deleuze la subjetivación se constituye desde el acontecimiento. Entonces es al revés, yo les diría, digamos, ¿no? La condición de posibilidad es desde el mundo, no desde el sujeto. No hay sujeto sin mundo, no hay sujeto sin relación, sin afectación mutua. No existe eso. Para Deleuze, por supuesto que hay singularidad, y muy fuerte y muy importante, pero la singularidad no se constituye como una isla, no somos islas, nos impactamos mutuamente en un plano empírico. Por eso hablamos de un empirismo trascendental, por eso, digamos, ¿no? Porque no hay
condición, no hay condición de posibilidad de conocimiento. Lo trascendental es eso, ¿no? No confundir con trascendente. Trascendente es más allá de la materia, por ahí. Acá estamos hablando de trascendental. Trascendental en el sentido kantiano implica, bueno, cuáles son las condiciones que disponen para que exista o para que haya conocimiento. Para Kant es el sujeto trascendental. Para Deleuze es el empirismo, o sea, sin plano de inmanencia, sin materia empírica, sin acontecimiento, no hay conocimiento. Ahora, ese empirismo, por definición, va de suyo, cambia. Está en permanente cambio, está en permanente devenir, ¿no? Entonces, la experiencia y luego el deseo más adelante, que también se da la experiencia, por supuesto, son los trascendentales de Kant, ¿no? Pero el conocimiento va a ser siempre de lo singular, no hay universalidad posible. Entonces es un sistema anárquico en este sentido porque no tiene un fundamento inalterable, un fundamento inamovible. Es decir, por ejemplo, para Platón ese fundamento es la idea. Recién explicábamos la idea de bondad, la idea de justicia. Esa idea existe y es eterna y es el fundamento del conocimiento. En el mundo medieval el fundamento del conocimiento va a ser Dios. Necesitamos pasar por la prueba divina. Dios es la garantía del conocimiento. Más adelante, con Descartes, el fundamento del conocimiento es el cogito. Es decir, pienso, luego soy. Cogito, ergo sum. No hay conocimiento sin cogito. Lo único inevitable es, lo único de lo cual yo no puedo dudar es de que pienso. Eso es lo único y eso es el fundamento, ¿no? Más adelante, con Kant, es el sujeto trascendental. Ven ustedes como idea, Dios, cogito, sujeto, y podemos seguir con otros ejemplos. Esos son los fundamentos. Esas filosofías no son anárquicas, porque tienen arjé, tienen un fundamento, una esencia, una unidad. La filosofía de Deleuze no tiene unidad. No hay nada comparable a eso, ni a Dios, ni a el sujeto, no. Algo hay, igual. ¿Qué es eso que hay? Lo que hay es el plano de inmanencia. Lo que hay es el empirismo. O sea, lo que hay es el dato empírico. Lo que hay es lo múltiple, la multiplicidad. No hay conocimiento si no hay aceptación de que lo que hay es múltiple. Lo múltiple es empírico y lo múltiple, lo empírico, es el plano de inmanencia. Por tanto, el conocimiento uno mismo está constituido en esa relación que se establece en el plano de inmanencia. Por eso la filosofía de Deleuze dice que es anárquica, porque no tiene arjé, no tiene una idea unidad, no hay una unidad. Hay movimientos permanentes, relaciones permanentes que constituyen diferentes cuestiones, diferentes nociones, en un plano de inmanencia. Espero que más o menos esté quedando claro. Ahora, vamos a pasar ahora a algunos textos. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a ver cómo el propio Deleuze nos define su filosofía. Acá en Conversaciones, en el avant-propos, en el comienzo, digamos, en el arranque, digamos, hay una suerte de pequeña intervención de Deleuze que dice lo siguiente. Es muy hermosa, por eso, y es muy clara. Dice, es verdad que la filosofía es inseparable de una cierta cólera contra su época, pero también que nos garantiza serenidad. Ello no obstante, la filosofía no es un poder, no es un poder. Las religiones, los estados, el capitalismo, la ciencia, el derecho, la opinión o la televisión son poderes, pero no la filosofía. La filosofía puede implicar grandes batallas interiores, idealismo, realismo, etc., por ejemplo, pero son batallas irrisorias, dice. Al no ser un poder, la filosofía no puede librar batallas contra los poderes, pero mantiene, sin embargo, una guerra sin batalla, una guerra de guerrillas contra ellos. Por eso no puede hablar con los poderes, no tiene nada que decirles, nada que comunicar, mantiene únicamente conversaciones o negociaciones. Y cómo los poderes no se conforman con ser exteriores, sino que se introducen en cada uno de nosotros. Gracias a la filosofía todos nos encontramos constantemente en conversaciones o en guerra de guerrillas con nosotros mismos. Es una muy linda definición, ¿no? Entonces vean lo que dice acá. Acá hay otro elemento que nos sumamos, que es el poder.
La filosofía no tiene nada que ver con el poder, al revés, es algo así como crítica de los diferentes poderes, está diciendo acá. Y también, esto es muy importante, constantemente la filosofía no tiene nada que comunicar, mantiene conversaciones o negociaciones con los poderes, o es crítica, o tiene guerrillas con los poderes, pero también esas conversaciones o esas guerrillas son con uno mismo. Es decir, una interpelación permanente. La filosofía implica ese trabajo de interpelación permanente. Más adelante, en la página 13 de Conversaciones, precisamente, en la carta a un crítico severo, que es un texto hermoso, donde Deleuze le responde a un exalumno que él tenía en Vincennes, que lo critica. Miren lo que dice, pertenezco a una generación, a una de las últimas, que han sido más o menos asesinadas por la historia de la filosofía. La historia de la filosofía ejerce en el seno de la filosofía una evidente función represiva, es el Edipo propiamente filosófico. No osarás hablar en tu nombre propio hasta que no hayas leído esto y aquello, y esto sobre aquello y aquello sobre esto. De mi generación, algunos no consiguieron liberarse, otros sí, inventaron su propio método y sus propias reglas, un tono diferente. Yo durante un tiempo hice historia de la filosofía, me dediqué a leer sobre tal o cual autor, pero me concedía mis compensaciones y ellos de modos diversos, pero por de pronto prefiriendo aquellos autores que se oponían a la tradición racionalista de esta historia, que recién mencionamos. Hay para mí un vínculo secreto, dice Deleuze, entre Lucrecio, Hume, Spinoza o Nietzsche. Un vínculo constituido por la crítica de lo negativo, la cultura de la alegría, el odio a la interioridad, la exterioridad de las fuerzas y las relaciones, la denuncia del poder, etc. Lo que yo más detestaba era el hegelianismo y la dialéctica. Clarísimo. Mi libro sobre Kant es muy distinto y le tengo gran aprecio. Lo escribí como un libro acerca de un enemigo cuyo funcionamiento deseaba mostrar, cuyos engranajes quería poner al descubierto. Pero ante todo, el modo de liberarme que utilizaba en aquella época consistía, según creo, en concebir la historia de la filosofía como una especie de sodomía, enculage en francés. O dicho de otra manera, de inmaculada concepción. Me imaginaba acercando a mi autor por la espalda y dejándole embarazado de una criatura que, siendo suya, sería sin embargo monstruosa. Era muy importante que el hijo fuera suyo, pues era preciso que el autor dijese efectivamente todo aquello que yo le hacía decir, pero igualmente necesario que se tratase de una criatura monstruosa. Bueno, ¿qué está describiendo acá? Este primer periodo ontológico monográfico que recién dije, es esto. O sea, como dice acá, hay un vínculo secreto entre Lucrecio, Hume, Spinoza, Nietzsche. Es decir, hay un corpus al cual yo me adscribo, que es este, que está unido por este elogio de la alegría, odio a la interioridad, crítica de la dialéctica, crítica de lo negativo, etc. Es por eso que, como les dije recién, en el abecedario, este es un buen punto de partida para entrar al abeceda. En la letra H, Historia de la Filosofía, que recién lo menciona Deleuze, vean lo que dice el propio filósofo. Dice 4 cosas. Yo tomé nota de 4 o 5 cosas. Primero, la historia de la filosofía, dice él, es un arte del retrato, ¿no? Dice un portrait du paysage, ¿no? Perdón, un portrait ou paysage, o sea, o retrato o paisaje. Hacer historia de la filosofía es hacer diferentes retratos. Este es mi retrato, por ejemplo, de Hume. Este es mi retrato, por ejemplo, de Kant. Este es mi retrato, por ejemplo, de Nietzsche o de Spinoza o de Proust, de cada autor que fue trabajando, ¿no? Es decir, la filosofía tiene un color, hay un color filosófico. Ese color filosófico, usando la metáfora de nuevo de la pintura, es el concepto. El filósofo crea conceptos, no comunica, no discute. El filósofo, dice Deleuze en el abecedario, se da cuenta de que cada concepto, de alguna manera, o que cada concepto, perdón, está en función de un problema. O sea, un concepto responde a un problema, trata de responder un problema. Y los problemas y los conceptos, que son el material de la filosofía, nace en Grecia, en la ciudad democrática. Y son problemas del presente. O sea, cada filósofo de alguna manera construye conceptos en función de problemas de su presente, de su actualidad. El caso de Platón era evidente. Platón
claramente estaba dando cuenta de la crisis de la democracia, estaba dando cuenta de una crisis, la polis se le venía abajo. Estaban los sofistas ahí al lado, por tanto tenía que justificar y fundamentar la necesidad de una idea. Platón y la idea es un ejemplo, Leibniz y la mónada es otro concepto que, por ejemplo, da el propio Deleuze. El filósofo dice, no opina, crea conceptos, forma problemas. Y luego cuando le pregunta Claire Parnay, bueno, si él es nietzscheano, él dice, no soy nietzscheano, no soy spinoziano. De alguna manera estaba diciendo, soy deleuziano, digamos. O sea, dice, yo creé mis propios conceptos en función de los problemas que yo determiné, pero me valí de un corpus, y en ese corpus encontramos a diferentes autores, que son los que yo creo que tienen un hilo secreto, como recién dijimos. Por ejemplo, en 1952 publica David Hume Sa vie, son œuvre, ¿no? En 1953 Empirismo y Subjetividad, que es el libro del propio, que es ese libro ampliado, digamos, ¿no? Sobre Hume. En el 62 Nietzsche y la filosofía, que lo tenemos por acá, Nietzsche y la filosofía de 1962. En 1964 Proust y los signos. En 1965 Nietzsche, Études et extraits, estudios y extractos de 1965, que no confundir con Nietzsche y la filosofía, son textos distintos. En 1966 publica El Bergsonismo, que lo tenemos acá. En 1967 presentación de Sacher-Masoch, el autor de La Venus de las Pieles. Y finalmente en el 68 Diferencia y repetición, su tesis de doctorado, y Spinoza y el problema de la expresión, que lo tenemos acá, que es su tesis complementaria de doctorado. Y luego, un año después, Lógica del sentido, que de alguna manera es un libro que es un gran complemento a Diferencia y repetición, ¿no? Luego en el 70 publica otro texto que se llama Spinoza, Filosofía Práctica, que justo acá no lo tengo. Y luego en el 72 el Antidipo, y con eso inaugura el periodo que podemos llamar político militante. Entonces yo les diría que el primer periodo, el periodo ontológico monográfico, vean ustedes cuáles son los nombres que aparecen acá. Hume, Nietzsche, Kant, Proust, Bergson, Sacher-Masoch y Spinoza. Escribe sobre esos autores. Salvo el caso de Kant, que vean lo que dice, ¿no? Él dice, esto lo dice también en el abecedario, lo tomé del abecedario, en la letra K, dice, ¿por qué Kant? No, porque Kant estaría, él dice, es un enemigo, como recién leímos, ¿no? Yo creo que hay un vínculo secreto, dice Deleuze, entre Hume, entre Spinoza, entre Nietzsche, entre Bergson, digamos, hay un vínculo claro entre Proust, o sea, este es mi corpus, yo me siento deudor de estos autores. ¿Y por qué Kant? ¿Por qué escribió un libro sobre Kant? ¿Por qué hizo un retrato de Kant? Por dos razones. Dice, primero porque es un gran creador de conceptos Kant, y eso le parece digamos, a Deleuze fascinante. Más allá de que no sea su método ni adscriba a esa tradición, le parece fascinante, primero, la idea del tribunal, ¿no? El filósofo como un investigador, el filósofo como un abogado, que se erige en un tribunal, que defiende cosas, el filósofo como defensor, que defiende una posición, y sobre todo la creación del método crítico y la determinación de cada facultad, o sea, la idea de que la razón tiene diferentes facultades y esas facultades tienen que ser clasificadas, ¿no? La idea de pensar a la filosofía en comparación con el derecho, desde el punto de vista analógico con el derecho. Entonces, todo esto, digamos, el propio Deleuze le parece extraordinario, ¿no? A ver, está siendo bastante coherente, muy consistente, porque Kant también es un creador de conceptos, extraordinario creador de conceptos. Entonces, es el que creó la figura del filósofo abogado o del filósofo defensor de determinadas posiciones. Esto es muy propio de la Revolución Francesa, ¿no? La idea del tribunal, ¿no? Un tribunal. Esto es lo que dice en la letra K. Por eso está también en esta primera etapa ontológica monográfica. Ahora bien, vamos precisamente a alguno de estos libros, ¿no? de este momento que uno podría llamar ontológico monográfico.
Es imposible, por supuesto, todos, ¿no? Yo voy a leer ahora en estos 20 minutos finales, 10 minutos finales, tampoco quiero excederme demasiado. Les voy a leer aunque sea algunos pasajes. Por ejemplo, de Hume. El libro de Hume lo tengo digital, así que acá lo tengo en esta copia. Les quiero leer solamente una frase, para que tengan una idea de este sistema deleuziano de la multiplicidad, de la relación y de la inmanencia. En la parte que se llama el problema, el problema del conocimiento, en la página 15, esta es la edición francesa, ¿no? Empirisme et subjectivité. La voy a traducir así que un poco rápido. Dice: la esencia y el destino del empirismo no están ligados al átomo, sino a la asociación. El empirismo esencialmente no hace un problema del origen del espíritu, sino un problema de la constitución del sujeto. Es decir, en el empirismo la clave es la relación, la asociación, no el atomismo, no la cuestión atómica como en Epicuro, ¿no? El sujeto se constituye a partir de la relación. Como dice acá, el empirismo esencialmente no hace un problema del origen del espíritu, sino de la constitución. La constitución de la subjetividad, desde Hume, se da a partir de la relación que cada individuo mantiene con otro. Y esa relación se da en el plano empírico. Acá tengo otro texto que vamos a usar mucho, que es Dos regímenes de locos, que son diferentes intervenciones reunidas de Deleuze entre el 75 y el 95. Bueno, hay una parte que se llama, hay un texto que se llama, ya se los digo, es el prólogo a la edición americana de Empirismo y Subjetividad de este texto sobre Hume, que es una paginita. Es el prólogo, esto está escrito en 1991. Vean lo que dice acá. En el caso de Hume se podría decir que ha impuesto el concepto de creencia, ha esbozado una teoría de las probabilidades. A este respecto, Hume anuncia a Kant: ha dado a la asociación de ideas su verdadero sentido, que es en absoluto una teoría del alma humana, sino una práctica de las formaciones culturales y convencionales. Ha fundado la primera gran lógica de las relaciones, mostrando que toda relación es exterior a sus términos. Esto es muy importante. O sea, para Deleuze, toda relación es exterior. Las relaciones nos constituyen desde el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que desde afuera otro impacta en mí, otro se relaciona. ¿Cómo se relaciona? Bueno, se puede relacionar de una manera triste, alegre, como diría Spinoza. Me puede impactar positivamente, negativamente, me puede golpear, me puede acariciar, me puede tocar, me puede arañar. Son diferentes formas de relación, digamos, ¿no? Pero toda relación es exterior, pero me termina constituyendo. Esto es lo que le parece fascinante a Deleuze de Hume, la noción de relación. Ahora, si vamos, por ejemplo, a Bergson, que también es un autor muy importante para Deleuze, acá tengo en el bergsonismo marcados algunas cosas, aunque sea voy a leer un pasaje. Sobre todo lo que le interesa a Deleuze, digamos, de Bergson es la cuestión de la temporalidad, ¿no? Y la cuestión de la emoción creadora, como él le llama. Entonces vean lo que dice acá. Este tema del pasado, el presente, también va a ser muy importante en diferencia y repetición y sobre todo en lógica del sentido. Dice: nunca el pasado, esto es la página 59, nunca el pasado se constituiría si no coexistiese con el presente, cuyo pasado es. El pasado y el presente no designan dos momentos sucesivos, sino dos elementos que coexisten. Uno, que es el presente que no cesa de pasar; el otro, que es el pasado y que no cesa de ser, pero mediante el cual todos presentes pasan. O sea, lo que está planteando acá Deleuze a partir de Bergson es la idea de una crítica a la noción del tiempo sucesivo o lineal, del tiempo cronológico, de cronos. Lo que va a plantear Deleuze es la noción de aion. Esto lo dice en Lógica del Sentido, sobre todo. La idea de que los tiempos son simultáneos. Es decir, no podemos pensar el presente sin el pasado y tampoco sin el futuro, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pasado fue un presente que fue. Y el presente es el futuro larvado. Entonces, de alguna manera estamos hablando de que
Pasado y presente, como dice acá, no designan dos momentos sucesivos, sino dos elementos coexistentes, ¿no? De la simultaneidad. Esta es otra forma de pensar también, y ese pasado y presente se dan en un plano de inmanencia. Respecto de Nietzsche, vamos a Nietzsche, al primer Nietzsche de estudios y extractos. Les voy a leer, aunque sea una frase o dos, a ver. Sobre todo acá, vean ustedes la página 25. Bueno, hay una comparación con Kant, que es muy importante, pero vean, por ejemplo, acá en la página 25. Dice, la voluntad de poder, dice Nietzsche, no consiste en codiciar, ni siquiera en tomar, sino en crear y en dar. El poder, en cuanto a voluntad de poder, no es lo que la voluntad quiere, sino eso que quiere la voluntad. La voluntad de poder es el elemento diferencial del cual deriven las fuerzas en oposición y su respectiva cualidad dentro de un complejo. Por lo tanto, ella está siempre presente como un elemento móvil, aéreo, pluralista. Una fuerza manda por voluntad de poder, pero también una fuerza obedece por voluntad de poder. Porque la voluntad de poder hace que las fuerzas activas afirmen su propia diferencia. Esto para la próxima clase ya lo veremos. Afirmen la diferencia. En ellas la afirmación es lo primero. La negación no es nunca sino una consecuencia, algo así como un acrecentamiento de goce. Pero lo propio de las fuerzas reactivas, por el contrario, es ante todo oponerse a lo que ellas son, limitar lo otro. En ellas la negación es lo primero. Así pues, afirmación y negación son los qualia de la voluntad de poder, así como activo-reactivo son las cualidades de las fuerzas. Acá lo que está diciendo es que Nietzsche es un filósofo de la afirmación de la diferencia, es un filósofo de las fuerzas activas, de la afirmación de la diferencia y por tanto de la vida y de la voluntad de poder de la vida, digamos, ¿no? Mientras que hay filosofías que son reactivas, que al revés, que tratan de anular esa diferencia, que tratan de anular ese vitalismo, ¿no? Que la filosofía de Deleuze también tiene un componente fuertemente vitalista, ¿no? Les leo lo último del otro texto de Nietzsche y la filosofía. Veamos acá. Acá también estamos hablando de acción y reacción, de fuerzas activas y fuerzas reactivas. Bueno, vean cómo termina el texto de Nietzsche y la filosofía, porque me parece que es muy claro. Dice, la afirmación permanece como la única cualidad de la voluntad de poder, la acción como la única cualidad de la fuerza, el devenir activo como identidad creadora del poder y del querer. Entonces, la filosofía de Deleuze es también, este es otro elemento, una filosofía de la afirmación, es una filosofía afirmativa, es una filosofía de la afirmación de la vida, de la diferencia, de la multiplicidad, es una filosofía crítica de la negación, por eso es crítica de la dialéctica, porque no hay dialéctica si no hay negación de la tesis. Entonces, bueno, a ver, para tratar de cerrar la primera clase, sé que es mucho material, suele pasar en las primeras clases que es así. Recordemos esto, hay tres periodos en la filosofía de Deleuze: ontológico monográfico, político militante y estético afectivo. En el primer periodo la clave va a ser la afirmación de la multiplicidad, va a ser la afirmación de la diferencia, va a ser la idea de que el punto de partida del conocimiento o el trascendental es lo empírico, por eso hablamos de empirismo trascendental. En el plano de inmanencia empírico se dan relaciones que son exteriores a nosotros y nos constituyen, por tanto, no hay subjetividad o singularidad sin relación en el plano de inmanencia. Deleuze determina una historia de la filosofía a la cual se adscribe, en la que podemos colocar nombres como Hume, como Bergson, como Nietzsche y como Spinoza, entre otros, y va a ser crítico de la filosofía dialéctica hegeliana y del platonismo. Esto es lo que quiero que quede claro, digamos, ¿no? Si queda claro esto, fantástico. Algunas sugerencias de lecturas, porque obviamente que son muchos textos estos de la primera etapa. Vamos a hacer así. A ver, respecto de empirismo y subjetividad, yo les diría, Deleuze es muy claro a veces en sus introducciones. O sea, de empirismo y subjetividad, yo les recomiendo, si no pueden leer todo el texto, no es un texto muy largo, digamos, ¿no? De empirismo y subjetividad, yo les recomendaría que lean la primera parte, ¿no?
Sí, todo lo que tiene que ver con el primer capítulo, el problema del conocimiento y el problema de la moral, me parece que con eso está bien. Del texto de Kant, si les interesa, la introducción está perfecta, está óptima. Y respecto de los textos de Nietzsche, yo les diría que de Nietzsche y la filosofía, a mí me parece que hay una parte que es clave, que es donde él hace la diferenciación con Kant, ¿no? Para que entiendan este vínculo de tensión, que es la página 132. Dice Nietzsche y Kant desde el punto de vista de las consecuencias, y ahí va enumerando diferentes puntos. Esto sería específicamente en el capítulo, ya les digo, a ver, en el capítulo que se llama La Crítica, el capítulo 3, el capítulo La Crítica, la página 132, Nietzsche y Kant desde el punto de vista de las consecuencias. Eso me parece fundamental para entender por qué él prefiere a Nietzsche por sobre Kant de algún punto, digamos, en cierto punto. Bueno, vamos a cortar acá, porque obviamente una hora de clase es mucho, es demasiado, así pueden procesar, pueden tomar nota, pueden analizar, pueden leer aunque sea estos textos. Y seguimos la próxima clase donde voy a proseguir con lo que vimos hoy y sobre todo meterme con Diferencia y Repetición, que es un libro denso que vamos a tratar de presentarlo de manera clara, ¿no? Creo que más o menos queda claro, ¿no? O sea, este primer periodo, la búsqueda de Deleuze, la definición de la filosofía que nos da Deleuze como creadora, bueno, me parece que es un buen arranque, ¿no? Por supuesto, toda duda que tengan la pueden hacer al foro de la cursada, no tengan miedo en preguntar. Más adelante les voy a recomendar también algún vocabulario del léxico deleuziano, ¿no? Hay varios vocabularios, así que en las próximas clases seguramente voy a recomendarles un léxico deleuziano por si tienen dudas, un diccionario de Deleuze. Y bueno, cualquier otro tipo de aportación siempre es bienvenida para mí. Espero que les haya interesado esta primera clase y seguimos la próxima clase de nuestro curso de la introducción a Deleuze aquí en Cursa Virtual en una semana. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.